Queridos amigos televidentes, yo conocí hace muchos años al pintor cochabambino Arturo Reque Merubia. Incluso estuvimos en una exposición con el doctor Víctor Paz Estensoro en los años 50 que hizo este pintor en Londres. Ahora el hijo le dedicó un programa muy bonito sobre su vida y su actividad en el Chaco. Él fue con un grupo de jóvenes orureños en bicicleta desde Oruro hasta Buenos Aires, 600 kilómetros. Era un hombre de un gran carácter y de una enorme simpatía. Veamos este homenaje a don Arturo Reque Merubia. Arturo Reque Merubia nace en Cochabamba, Bolivia, el 11 de febrero de 1906. Desde muy temprana edad hace patente su espíritu inquieto, independiente e idealista, signos distintivos de su personalidad en el futuro como hombre y como pintor comprometido con su ciudad natal y con su patria. El valle de Cochabamba y sus gentes serán objeto de sus primeros dibujos y acuarelas. De aquella época solo se han podido rescatar algunas de ellas, en los que ya se puede apreciar la pincelada suelta con la que trata a sus personajes aislándolos del paisaje en el que se encuentran. Arturo no es pintor del valle cochabambino, sino de sus habitantes. En su juventud recorre las poblaciones cercanas a su ciudad montado en una vieja bicicleta en la que porta una mochila con láminas de dibujo, lápices y una caja de acuarelas. Arturo es un joven inquieto, de carácter recio y de decisiones firmes. Su máximo anhelo es llegar a ser algún día el pintor de los personajes de su ayllu, hermosa palabra quechua de profunda significación. Es el hogar, el entorno familiar, la pequeña patria. Acude a la única escuela de pintura existente en Cochabamba, pero cuanto aprende en ella no satisface sus sueños de pintor. Quiere aprender más y no solo limitarse a copiar en lienzos láminas de cuadros de pintores clásicos europeos. Y cuando cumple 19 años, toma la decisión de salir a buscar nuevos horizontes que colmen las ansias de conocimiento que no encuentra en su ciudad. Para lograrlo, se le ocurre llevarla a cabo organizando una loca aventura: realizar un raid ciclista desde Cochabamba a Buenos Aires, 3.600 kilómetros por caminos desconocidos. El entusiasmo que muestra al exponerla es acogido al principio con la lógica reticencia de los miembros del club ciclista al que pertenece. Pero Arturo es tenaz y convincente, desconoce el desánimo. Para él no iba a ser una mera exhibición deportiva, sino la prueba definitiva que mediría el alcance de su innata inquietud aventurera. Hace suyas las palabras de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es tanto el énfasis que pone en la exposición de su proyecto que finalmente convence al comité de su club para que auspicie y contribuya modestamente en la aventura. La loca aventura de juventud comienza en Cochabamba la madrugada del 7 de abril de 1927, cuando la cumbre del Tunari comienza a dibujar la cordillera. El equipo cochabambino está formado por Eduardo Santa Cruz, Jorge Arrieta, Juan Borda y Arturo Reque, y en Oruro se le unirán Ruperto Braun, Francisco Valla y Humberto Villegas. En La Paz son recibidos por el presidente Hernando Siles, que se ofrece a prestarle todo su apoyo, aunque exigiéndoles que quedara constancia oficial del viaje mediante controles firmados por las autoridades de los pueblos por los que iban a pasar, lo que se llevó a cabo minuciosamente hasta la llegada a Buenos Aires. Como indumentaria llevan ropa militar de campaña entregada por la Escuela Militar de La Paz. A instancias de su director, reciben también cascos y gafas de una unidad de transporte que les da una apariencia de servidores de carros de combate, cantimploras, una manta por persona, varias latas de carne envasada y enseñas con la bandera boliviana. Para su seguridad se le entrega también revólveres y cananas con munición. Sus bicicletas de la firma Remington
están fabricadas con material resistente, pero en ningún caso para rodar senderos de tierra, caminos de ripio o carriles enfangados. En el diario que escribe Arturo no se menciona el peso que llevaban encima, aunque es fácilmente imaginable. La ilusión por lograr alcanzar el objetivo de la empresa que se han propuesto realizar les da la fuerza necesaria para enfrentarse con los contratiempos y penalidades que tienen que afrontar en la dura travesía. Carecían de brújula, solo contaban con un plano militar que Arturo tuvo que ir perfeccionando durante el trayecto. Cuando se apartaban de los caminos por los que transitaban y perdían el rumbo a seguir, buscaban las vías del tren que unía La Paz con la frontera argentina. Algunas veces, aprovechando alguna parada de descanso, se entretenían bailando alguna cueca que les animara en las soledades del altiplano. Sufrieron el frío y el soroche de la puna, el barro de caminos intransitables, subieron montañas y cruzaron ríos caudalosos. Durmieron a la intemperie y algunas veces, con fortuna, bajo el techo de alguna choza o en alguna ocasión en la celda de la cárcel, ofrecida como única posibilidad de dormir bajo techo. Allá por donde pasaban eran recibidos con indiferencia por indolentes lugareños preocupados únicamente por su propia subsistencia. Solo Dios lo sabe si yo volveré, solo Dios lo sabe si regresaré. A los 55 días de la salida de La Paz, llegaron exhaustos y demacrados a Buenos Aires. Su llegada fue comunicada por las autoridades próximas a la capital a diversos periódicos argentinos que cubrieron las últimas etapas. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto... Fueron recibidos por las autoridades bonaerenses que, según escribe Arturo en su diario, quedaron rendidos ante la hazaña realizada por unos locos jóvenes bolivianos. Se les colmó de honores y por unos días fueron noticias en todos los medios de comunicación. Se les acogió con admiración y durante algunos días y sus respectivas noches, aquellos locos muchachos fueron los protagonistas de una gesta deportiva difícilmente repetible. Regresaron a Bolivia en un tren militar de cadetes bolivianos que habían viajado a Buenos Aires con motivo de la inauguración del monumento al general Bartolomé Mitre. En Cochabamba se les recibió como héroes y por algún tiempo se habló con orgullo de la hermosa gesta realizada que al poco tiempo cayó en el olvido. Pero Arturo consiguió su objetivo, salir de Bolivia, conocer otro país y una ciudad en la que pudo admirar por vez primera algunas obras de maestros de la pintura europea. Tan impactado queda que un año más tarde vuelve a Buenos Aires para matricularse en la Escuela de Artes Decorativas de la Nación. Firma con la editorial Hermanos Calleja su primer contrato como dibujante y dibuja las portadas de varios de sus populares libros de cuentos. Con el dinero que obtiene, se decide a reiniciar el camino comenzado un año antes y que ha quedado adormecido temporalmente durante su estancia en Buenos Aires. Va a dar el gran salto. Va a continuar su andadura. Embarca en el transatlántico Marqués de Comillas rumbo a España y entretiene los largos días de travesía haciendo bocetos de la vida a bordo.
Antes de viajar a Madrid, viaja a París para visitar el Museo del Louvre, su máxima ilusión junto con el Prado. Acompañado siempre con su portafolio y sus lápices, dibuja aspectos de la vida cotidiana de las calles de París. Muchos de esos bocetos los utilizará Arturo como motivos para sus clases de grabado en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que se matricula en la especialidad de grabado en el año 1929. Arturo se matricula en la Real Academia de San Fernando en Madrid en la especialidad de grabado. Interrumpe sus estudios para regresar a Bolivia a pesar de estar exento para hacer el servicio militar debido a una otitis crónica y se incorpora al ejército boliviano como corresponsal de guerra. Siente la llamada de su patria y de su ayllu que están en peligro. Es el año 1933 y la conflagración entre Paraguay y Bolivia, conocida como la Guerra del Chaco, se encuentra en pleno auge. Está presente en la primera línea de fuego. Visita fortines y trincheras, Villamontes, los fortines Saavedra, Arce, Nanagua, Aguarrica, Gondra, Alihuatá y Campo Jordán. Con los bocetos que toma, realizará más tarde grabados, acuarelas y grandes lienzos que presiden diversas instituciones militares en Cochabamba y La Paz. En su visita a los diferentes frentes recibe emotivos reconocimientos de los oficiales y tropa. Muchos de los que la firman mueren a los pocos días. La crudeza de la guerra que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 supuso para ambos países una enorme sangría, perdiendo ambos el 25% de sus combatientes movilizados. Cantó el poeta Raúl Otero. Éramos 27. 3 escuadras en una interrogación. En los labios, silencio, y en el pecho, explosión. Crepitaban los árboles deshojados en llamas, y en la noche rugiente ya éramos 22. Como una hoja de acero, blandía nuestra voz. Latigazos sonoros fustigaban la selva en un solo temblor, y la bestia salvaje rugía de dolor. Desangraba la noche como una hoja vibrante de filoso puñal, y éramos en el humo de fantásticos incendios la visión pavorosa de una mente infernal. Estampido incesante, pulsaciones isócronas de la fusilería, y como puñaladas los gritos de otro valiente que caía. Éramos 27 bajo la indiferencia de las constelaciones, y al resplandor purpúreo del nuevo amanecer tan solo se escucharon 5 detonaciones. Al concluir la contienda, Bolivia cede 250.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Regresa a España en el año 1934 y expone en diversas capitales europeas una variada obra de motivos indígenas en la línea del costumbrismo de principios de siglo. El indigenismo de Reque Merubia, en sus óleos, supone un repertorio de gran riqueza que ilustra a la comunidad indígena de la zona cochabambina. A diferencia de pintores bolivianos de aquella época, Reque Merubia presenta sus personajes con poses amables y naturales, sin caer en el dramatismo con el que aquellos tratan al pueblo oprimido boliviano. El episodio de la Guerra del Chaco va a condicionar la obra de Reque Merubia. A partir de entonces se exacerba su sentimiento nacionalista. En los grandes cuadros y murales que pintará años más tarde, exaltará el vigor de la raza indígena,
mostrando personajes en actitudes altivas como orgullosos de la sangre india. Al concluir la contienda, vuelve a España para contraer matrimonio con Pilar. Es una época difícil para el joven matrimonio. Europa y España atraviesan un periodo convulsivo. La vida se hace difícil para quienes la pintura es su único medio de vida. La prioridad de los ciudadanos es atender las primarias necesidades de subsistencia y el arte queda en segundo término. Pero la tenacidad de Arturo permanece inquebrantable. Busca salida a su obra fuera de España. Realiza exposiciones en diversas capitales europeas, cuadros de motivación indigenista de gran colorido y equilibrada composición. La crítica le es favorable, y Arturo piensa que se aproxima el momento de ser considerado como un pintor representativo de su país. En Londres, el periódico The London Illustrated News publica muchos de sus grabados sobre la guerra del Chaco, pero una vez más debe retomar la senda del camino que unos años antes comenzara a recorrer. Arturo debe volver a enfrentarse a una nueva barrera que se alce brutalmente delante de él. En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil Española y debe tomar una decisión inmediata. Madrid no es un lugar seguro para él y su familia. Los acontecimientos se suceden a velocidad vertiginosa. Arturo conoce ya la amargura de una guerra y no quiere que los suyos sufran su crueldad. Abandona España y se establece en París. Desde allí sigue con atención los acontecimientos españoles. De algunos familiares de su esposa que han quedado en Madrid no tiene noticia alguna. No sabe si han sobrevivido al caos de los primeros momentos. Recibe una carta de un hermano de su esposa a quien el comienzo de la guerra le ha sorprendido en San Sebastián. Le habla de que los efectos de la guerra son allí más soportables. Regresa con su esposa a España y se establece en la capital donostierra, llevando como única credencial recortes de periódicos que hablan de su trayectoria artística. Con ellos visita al editor de la revista Fotos, al que se ofrece como repórter gráfico de guerra. Cubriría los frentes de guerra, como hiciera en el Chaco, plasmando en dibujos, grabados y óleos los acontecimientos más importantes de la contienda, firmando sus obras con el seudónimo Kemmer. El Archivo Militar de la Guerra Civil Española ha publicado un CD con muchas de sus láminas. Al concluir la contienda regresa a Bolivia en el año 1939 con su familia, donde reside hasta 1946. En ese periodo comienza a pintar grandes lienzos, en los que podría decirse etapa de pintura mural. Pinta cuadros de gran contenido nacionalista y muchos otros de gestas militares bolivianas en la Guerra del Chaco, Escuela de Aplicación de Armas en Cochabamba, Escuela Militar en La Paz. Pinta todos ellos en su estudio de la calle Nathaniel Aguirre en Cochabamba y como director de la Academia Mancésped imparte clases de pintura. Realiza exposiciones en diversas capitales suramericanas. Ese año recibe un sorprendente encargo del gobierno español: realizar unos murales para el Valle de los Caídos, en el Escorial. Una vez más, regresa Arturo a España. El proyecto que se le ha encomendado es de tal magnitud que dedica un año entero en desarrollarlo. En ese año pinta el mural Cruzados del siglo XX, expuesto actualmente en dicho museo. En años posteriores pinta grandes lienzos para el Museo Costumbrista en La Paz y otros muchos.
En España se le conceden las condecoraciones de Isabel la Católica, Cisneros y Alfonso X el Sabio. Recorre España, Europa y Estados Unidos, en donde expone cuadros y acuarelas con motivos exclusivamente bolivianos. En Madrid recibe el encargo de realizar murales para las iglesias de San Juan de la Cruz, de Nuevos Ministerios, y San Francisco en Vallecas. En Londres pinta los retablos de la iglesia de San Pedro y Our Lady's Victory. Arturo Requemerubia fallece en Madrid el 17 de febrero de 1969, dejando una prolífera obra de la cual solo se muestra una pequeña parte en este documental. Arturo fallece a los pocos meses de acabar su último mural, Esencia y Presencia de Cochabamba, actualmente expuesto en una colección privada. Con esta obra, Arturo Requemerubia alcanza la meta que muchos años atrás comenzara con una loca aventura de juventud, buscando la meta que finalmente alcanzó. En tus ojitos negros, morena linda, veo mi amor. Tus ojitos son luceros guantay que alumbran mi vida. Tus ojitos son luceros guantay que alumbran mi vida. Ya me voy, ya me estoy yendo, Gacela, Gacela. Solo Dios lo sabe si yo volveré, si yo volveré. Solo Dios lo sabe si regresaré. Una de las bibliotecas más importantes de Bolivia es la de la Fundación Patiño. Se organizó allí, con ayuda del experto historiador y bibliógrafo José Antonio Arce, una muestra de los libros que tiene esa fundación acerca de Bolivia, con motivo del bicentenario del país. Hicimos un recorrido y encontramos estas joyas bibliográficas. En el Centro Patiño, en La Paz, se ha realizado una muestra sumamente interesante de 100 de los 200 libros escogidos por especialistas para la Biblioteca del Bicentenario. Vamos a ver con algún detalle de qué título se trata. El estudioso historiador José Roberto Arce estuvo a cargo de esta selección con el personal de Patiño. Aquí está la edición española de Aguilar de las obras completas de Alcides Arguedas. Este es el volumen del Centenario de la República que se hizo, es un libro clásico en el gobierno de don Bautista Saavedra. Ahí está el Palacio de Gobierno con el gabinete y el cuerpo diplomático. Y aquí la obra completa de Yolanda Bedregal. Son 6 tomos y un manual de arte muy bonito. Es una obra importante. Esta es una iniciativa de la Fundación del Banco Central y recoge toda la obra del gran poeta cruceño Raúl Otero Reich. Supongo que en la Biblioteca del Centenario se hará una antología. Él fue también un excombatiente del Chaco y tiene poesía muy impresionante sobre el conflicto. Aquí está la obra completa de Sergio Almaraz, y ahí está una foto de él con mineros, también de Plural. Y esto ha sido publicado, la luz incomoda un poco, la obra completa de Gunnar Mendoza. Son 6 volúmenes. Ahí está Gunnar, que pasó 50 años de su vida al frente de la Biblioteca Nacional. El volumen 6 del Banco Central y la Fundación y el Archivo y la Biblioteca.
una obra fundamental. Y aquí la obra de Barnadas, el Diccionario Histórico de Bolivia, imprescindible para cualquier investigador. Son 2 tomos macizos. Barnadas nos ha dejado hace poco en Cochabamba y deja un gran legado para el país. Aquí está Tarija en la independencia del Virreinato del Río de la Plata, de Eduardo Trigo O'Connor Darlach, la obra clásica de Guano, Salitre y Sangre, la historia de la Guerra del Pacífico, de Roberto Querejazo, la provincia de Atacama, de Fernando Cajías, otra obra de Roberto Querejazo, clásica en Bolivia y en el Paraguay, Mazamaclay. Luego Orígenes de la Revolución Boliviana, de Herbert Klein, Bosquejo del Estado de la Riqueza Nacional de Bolivia. Este es un anónimo. Firmó el documento Aldeano, hijo de ella, en 1830. Una obra importantísima. Si me permiten hablar, de Domitila Chungara, Guillermo Lora con su Historia del Movimiento Obrero, 3 tomos, Esclavos Negros en Bolivia, de Alberto Crespo, una obra pionera en ese campo. Aquí está la Crónica de Buen Gobierno, de Guamampoma de Ayala, escritor del Bajo Perú, pero que corresponde a toda la región del Perú y de Charcas, con quizá 200 ilustraciones. Y al lado la Crónica Moralizada de Fray Antonio de la Calancha, la Historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela, obra capital del siglo XVIII. Y aquí la Historia de la Rebelión de Tupac Katari, de María Eugenia del Valle de Siles, que quizás sea definitiva en este periodo de la historia colonial de Bolivia. Aquí tenemos Zárate, el temible Vilca, de Ramiro Condarco Morales, con una hermosa foto de los aymaras alzados en esa época, y una primera edición más modesta en el papel y en la impresión de las fotos. Aquí está la Historia de la Villa Imperial de Potosí, de Brocha Gorda, el padre de Ricardo Jaimes Freire. Y aquí la obra de Jorge Escobar y Cusicanqui, el primer tomo, Historia Diplomática de Bolivia. Esta vitrina empezamos con el Macizo Boliviano, de Jaime Mendoza, de Fausto Reinaga, La Revolución India, de Rafael Reyeros, El Pongueaje, la servidumbre personal de los indios de Bolivia. Luego tenemos Oprimidos pero no vencidos, de Silvia Rivera Cusicanqui. La clásica Nacionalismo y Coloniaje, en una de sus ediciones, de Carlos Montenegro. Esta es una edición de la alcaldía. Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas, del año 1910. El Catarismo, de Javier Hurtado. Otra obra capital en la pedagogía boliviana, la Escuela Año, Guarizata, de su creador, Elizardo Pérez. Luego está la obra de Carlos Coelho Villa, Bolivianismos, en el diccionario de la Real Academia Española. Aquí el diccionario etimológico y etnográfico de la lengua guaraní, de Lío Ortiz y Elías Curey. El vocabulario de la lengua aymara, del padre Ludovico Bertonio,
de 1612, una obra pionera también en este campo, muy valiosa. El Diccionario Breve Bilingüe Castellano-Aymara de la Universidad Católica, firmado por Félix Laime Pairumaru. La lengua de Adán, de Demeterio Villamil de Rada, del siglo XIX. El Diccionario del Saber Popular, de Antonio Paredes Candia. Compendio de etnias indígenas y ecorregiones, Amazonía, Oriente y Chaco, de Álvaro Díaz Astete. Fue publicada por la Fundación Patiño, Los Caminos de la Escultura, una obra de arte de formato mayor. El álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia, de Melchor María Mercado, 1841 al 69, con muy bellas estampas de mojos. Aquí está una de ellas. Estas son los tres volúmenes de la historia del arte de Bolivia, periodo republicano, colonial y precolonial, de Teresa Gisbert y José de Mesa. La carátula es de Raúl Lara, la primera. De Pilar García Jordán, unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la República Guaraya. La historia del cine en Bolivia, de Alfonso Gumucio de Agrón. Estudio de la música boliviana, de María Antonieta García Mesa de Pacheco. Este es un libro también macizo, Las misiones jesuíticas de Chiquitos. Son las primeras fotos que se tomaron hacia los años 40 del estado en que estaban. Hoy día van a ser visitadas por el Papa. La música, historia de la cultura boliviana en el siglo XX. Uno de sus autores es Gabriel Chávez Casasola. Aquí la iconografía y mitos indígenas en el arte, de Teresa Gisbert, primera edición. Y aquí de Carlos Salazar Mostajo, la pintura contemporánea, ensayo histórico crítico, pintura contemporánea de Bolivia. Y del Banco Hipotecario, la pintura boliviana del siglo XX. Aquí música y músicos bolivianos. Enciclopedia de Teresa Rivera Stali. Y la música en Bolivia, de la prehistoria a la actualidad, de la Fundación Patiño. Esta es una edición muy linda porque es la primera chilena de Sangre de Mestizos, la obra clásica de Augusto Céspedes, Los Cuentos del Chaco. La Justicia del Inca, de Tristán Maroff, y también de él Ensayos y Crítica. Luego los estudios críticos de Carlos Medinaceli, La Chascañahui, también la primera versión, El Embrujo de Oro, de Adolfo Costa Durrels. Esta es otra edición, Príncipe de Raza de Bronce, de Alcides Arguedas, de González Medina como editores. Y estas dos hacían historia crítica de la literatura boliviana, de Blanca Vitúchter y otras investigadoras, 2 tomos. Luego la literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia, de Javier Sanguinés, una obra de Ramón Rocha Monroy, El Runrún de la Calavera,
Cuando Sara Chura despierte, es una novela moderna de gran éxito de Juan Pablo Piñeiro. Felipe Delgado, de Jaime Sáenz. Jonás y la ballena rosada, de José Gualfango Montes Manucci. Aquí tenemos una edición de las tantísimas que se han hecho de Juan de la Rosa, de Jesús Lara y Ana Cuna, y Tirinea, de Jesús Urzagasti. Aquí tenemos Hierubia, también de Jesús Urzagasti, que es el gran autor del Chaco en el siglo XX. Río Fugitivo, una de las primeras novelas de Edmundo Paz Soldán sobre Cochabamba. Matías el apóstol suplente, de Julio de la Vega, sobre la guerrilla del Che Guevara. De cuando en cuando Saturnina, está en inglés y en español, de la autora Spedding, inglesa pero ya nacionalizada en Bolivia. Y Periférica Boulevard, la obra famosa de Adolfo Cárdenas. En esta otra vitrina tenemos el Festín de la Flama, antología poética de Blanca Vitúchter, poesía de Nicómedes Suárez Arauz, antología poética de Edgar Ávila Echazu y Cordillera de Sangre de Guillermo Vizcarra Fabre. Una obra poética y narrativa de Ricardo Jaimes Freire. Castalia Bárbara, del mismo autor. Los Conquistadores, también de él. Y Los sueños son vida. Fue uno de los dos grandes poetas del siglo XX, con Tamayo. Aquí está la obra escogida de Franz Tamayo en la editorial Ayacucho de Venezuela. Esta me tocó hacerla personalmente. Poesías escogidas de Gregorio Reynolds y la obra poética de Óscar Cerruto. Interior Mina, de René Pope. Cosas de fondo, de la orureña Hilda Mundi. Y Añejerías paseñas, de Ismael Sotomayor. Tenemos obras de Guillermo Bedregal, tempranamente desaparecido, La palidez, El loco, de Arturo Borda, en 3 tomos que publicó la alcaldía gracias a los esfuerzos de José de Mesa, que pudo recuperar este libro. Las novelas de Santiago Vaca Guzmán, con una ilustración de él, es decir, de su rostro. Una antología poética de Eduardo Mitre, de Guillermo Vizcarra García, Empiezo a visitarme, y Ciudades de la altura, del mismo autor. Aquí tenemos en esta vitrina las páginas escogidas de Mariano Baptista Caserta, presidente del fines del siglo XIX, Jaime Sáenz, obras inéditas, obra poética, y Correr esta distancia. Y a continuación, obras escogidas de Armando Chirveches, contemporáneo de Arguedas, Edmundo Camargo, también fallecido muy joven, José Antonio Arce, obras escogidas, Poesía guaraní, una edición en francés de la Fundación Patiño, Poesía quechua en Bolivia y Poesía aymara. Las 3 obras están en francés. Cartas para comprender la historia de Bolivia, una antología mía, y las mejores tradiciones y leyendas de Bolivia.
Refranes, expresiones populares de Bolivia, de Antonio Paredes Candia. La antología que hizo Carlos Medinaceli escoge, de los autores del 900. El ensayo en Bolivia, de Augusto Guzmán. La antología del cuento boliviano, tercera edición, de Armando Soriano Badani. La antología de la oratoria boliviana, de don Porfirio Díaz Machicao. La antología de la poesía boliviana, de Yolanda Bedregal, la cuarta edición. El arte de la biografía en Bolivia, de Augusto Guzmán también. Y aquí parte de la obra extraordinaria que hizo Werner Guttentag con sus antologías. Esta de prosa y verso, de Porfirio Díaz Machicado. Prosa y verso, son 4 tomos. Oratoria, que ya la vimos. Esta es una edición mía que se ha publicado en el Japón. Bolivia escribe. Ensayo, cuento, poesía, novela. Antología del cuento moderno en Bolivia, de Manuel Vargas, y de Óscar Muñoz Cadima, Teatro Boliviano Contemporáneo. Estas, como les decía, son las 100 obras de las 200 que publicará la Biblioteca del Bicentenario. Una obra notable y digna de todo encomio. Al final de este programa les ofrecemos, como un homenaje a Pando, una brevísima visita que hicimos al colegio que ahora es flamante, es un hermoso colegio, Mariano Baptista Caserta, antecesor mío. Nos recibió el director de la banda y pudimos escuchar y charlar con los maestros. Esta fue nuestra experiencia del viaje último que hicimos a Cobija. Esta es la fachada de la flamante unidad educativa Presidente Mariano Baptista, en Cobija, en pleno corazón de la ciudad. Este colegio tiene muchos años, quizá 40 creo, o 50, pero el edificio es nuevo, ha sido construido hace un par de años. Y afortunadamente no le han hecho garabatos en la fachada. El interior no es día de clases, es muy amplio el colegio y muy moderno. Y este es el patio donde se realizan los eventos cívicos y también deportivos. Tiene una cómoda gradería. Y ahí están los arcos para jugar fulbito y básquet. Está techado, así es que se puede jugar cuando hay lluvia, que es frecuente en Cobija. Este es el kinder, con sus sillitas y sus mesas apropiadas a la edad de 6-7 años. Los alumnos. Y las letras, las primeras letras que cuestan tanto, ahí están.
Este logo ha quedado como recuerdo de la primera promoción del 2016. Ahí lleva el nombre de la escuela del colegio. Yo voy a salir también. Bueno. Está en el patio, a un extremo, al extremo izquierdo del patio. Este es el segundo piso. Ahí está el patio. La banda está ensayando para salir al desfile cívico. Esta otra leyenda simpática, la verdadera. Está en reconocer la propia inocencia. En reconocer La propia inocencia. Inocencia. Como hubiera dejado los perros, ¿no? A ver, ya. Nos hallamos con el profesor Modesto Cari. Él es director de la banda del Colegio Mariano Baptista. Dígame, Modesto, ¿qué tiempo tiene la banda? Mira, la banda de música ya tiene 5 años. Ya. 5 años de creación. En 2010 es cuando empezamos con los estudiantes a hacer música, para ver el resultado acá en la unidad educativa. ¿Quiénes ingresan a la banda? ¿Los que tienen vocación musical? No, simplemente se les hace una convocatoria y aquel estudiante que le gusta, pues viene y hace música juntamente con la banda de música. ¿Y cuánto tiempo le toma a un alumno dominar su instrumento? Mínimamente hacemos por fases, ¿no? Se va a la prueba, y se va por teoría y ya con la práctica. Mínimamente en 3 meses los estudiantes llegan a agarrar, no a la perfección, pero ya con la práctica. Para ellos debe ser una gran satisfacción, ¿no? Sí, es una gran satisfacción estar en la banda de música y también felices por ser parte de la banda, ¿no? ¿Me dicen que es la mejor banda de Cobija? Bueno, hasta ahora yo creo que ha sido una de las mejores bandas que se ha destacado porque tiene una buena trayectoria y a nivel departamental lo reconocen, llegan invitaciones para participar. Bueno, muchas autoridades, incluso el Consejo Municipal y la Alcaldía nos hizo un reconocimiento por haber ganado el año pasado en Cochabamba, ¿verdad? En Cochabamba, obteniendo el 2º lugar en la categoría bandas de frontera. Qué lindo. ¿Frente a cuántas bandas? Bueno, en la categoría que nosotros participamos es la categoría que corresponde a todas las bandas músicas que vienen de las fronteras. Vienen de Tarija, vienen de Santa Cruz, vienen de La Paz y hay 2 bandas que participan acá de Pando. En sí, el año pasado fuimos 8 colegios. De los 8 colegios concursamos, tuvimos una calificación de 85% y entramos al duelo de banda. Ya en el duelo de banda ya se decide quién gana el primer lugar y quién el 2º lugar. Entonces, hubo un poco de nerviosismo de los jóvenes, pero se obtuvo el 2º lugar. Tarija es el que se lo llevó el primero. Pero lo que me ha impresionado además es que el traje de los muchachos es muy lindo. Sí, el año pasado, por ejemplo, nos hemos destacado. Y de las chicas, me olvidaba, porque hay chicas, ¿no? Sí, hemos llevado un traje regional, un traje que es realmente del departamento. Han ido como con un traje que es como Bruno Racco en sí. Solamente con el taparrabo, los varones y la poronga, nada más. Las señoritas como siringueras. Entonces, ha sido algo impresionante en Cochabamba. ¿Por qué? Porque a la gente le ha llamado la atención. La gente cuando en la presentación, como estaban sin ropa, decían los calanchitos, decían, y estaban porque estaban, y no, lo de bueno fue que como el clima es un poco diferente allá, en la presentación nos tocó en la mañana, pero en el momento del duelo ya fue la noche donde la temperatura cae y ahí fue un poquito dificultoso para los jóvenes, ¿no? Frío.
y la presión de la gente que también estaba lleno el estadio, ¿no? Qué lindo. Bueno, le deseo pues mayores éxitos. Todavía es una banda magnífica y la vamos a escuchar enseguida en una canción, ¿verdad? Sí, muchas muy gracias. Bien. Encantadísimo, director. Muchas gracias. Mariano Bautista. ¡Una!